gente de YouTube, que tal aquí Fig Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Leonid Tagle, a Zargel XE, a Ramiro Montaño, y a Alexis 30 Red. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Frieren. Héroe de atributo autor. Artworker copyright novela web. Capítulo 41. Capítulo 41. Búsqueda del tesoro, matar. Basándonos en la afición de los enanos por la forja de hierro, la información sobre la montaña Blackrock debería referirse a una mina de hierro. Hay un yacimiento minero abandonado en la parte oriental de las montañas Neck que solía producir grandes cantidades de hierro y estaño. Empecemos la búsqueda allí, sugirió Frieren mientras estudiaba el mapa. Shane lo consideró razonable. Metió la última bolsa de comida en su mochila, revisó todos los suministros y asintió. Entonces vamos. Hora de buscar tesoros. Los dos salieron de la posada uno tras otro. Pero en cuanto pisaron la calle, estalló el caos cerca de la puerta del pueblo delante. Un repentino estallido de cascos frenéticos resonó, acompañado de los gritos de los transeúntes. Shane giró la cabeza instintivamente. Un carruaje sin conductor avanzaba descontroladamente hacia el centro del pueblo. El carruaje, sus ruedas, incluso las riendas, estaban todas manchadas de sangre espesa y pegajosa. Lanzaba gotas por todas partes mientras avanzaba a toda velocidad, el hedor intenso a sangre llenando instantáneamente la calle. La escena aterradora provocó el pánico entre los peatones, y la calle, antes tranquila, se sumió en el caos. Shane y Frieren intercambiaron una mirada, ambos sintiendo un escalofrío en el corazón. Varios guardias se acercaron, intentando mantener el orden mientras intentaban detener el carruaje desbocado. Poco después, llegaron los oficiales, calmando a los habitantes uno a uno e informando a los comerciantes cercanos de que la ruta comercial a través de las montañas del cuello se cerraría desde el principio. A partir de sus explicaciones fragmentadas, Shane dedujo rápidamente la situación. Este era el segundo ataque demoníaco que sufría el pueblo este mes. Ambos incidentes fueron idénticos. Las caravanas mercaderes que atravesaban las montañas del cuello habían sido emboscadas por demonios. Ni un solo superviviente. Tras el primer incidente, el pueblo ya había enviado exploradores y solicitado ayuda a la ciudad de Gostan. Sin embargo, la ciudad de Gostan estaba bajo ataque en ese momento y no podía disponer de fuerzas, por lo que la situación seguía sin resolver. Shane frunció el ceño. El que atacó la ciudad de Gostan había sido Solitro, claramente dirigido a la magia sabia dentro de la mazmorra. Además, el momento no coincidía con el primer ataque a la caravana mercante. No parecía obra de la misma persona. ¿Podría haber otros demonios de alto rango cerca además de Solitro? Frieren pensó un momento y negó con la cabeza. Cuando buscábamos pistas sobre el casco de enano en los bosques cercanos, revisé cuidadosamente los alrededores. No había señales de demonios. Entonces eso es extraño. ¿Podría ser que los atacantes no fueran demonios? Frieren frunció ligeramente el ceño pero no dijo nada. En su lugar, se agachó y dio suaves golpecitos con su bastón sobre las manchas de sangre del pavimento de piedra. Inmediatamente, aparecieron tenues trazas azules en el suelo, que se extendían hacia el este fuera del pueblo. Esto era magia de rastreo, capaz de seguir el aura persistente y las huellas que dejaban los seres vivos. Shane entendió al instante su intención. Iban a localizar al responsable de la masacre. Siguiendo el rastro mágico, los dos salieron del pueblo. Y el sendero se extendía lejos. Tras más de una hora persiguiéndolos, finalmente descubrieron otro carruaje abandonado en lo profundo del bosque. Las riendas se habían roto, los caballos habían desaparecido y el carruaje yacía inclinado al borde de la carretera. Como el que había regresado corriendo al pueblo, estaba cubierto de sangre. La escena era espeluznante. Sin embargo, no había señales de lucha. Ni un solo cadáver.
Era como si los mercaderes se hubieran desvanecido en el aire, dejando solo las manchas de sangre para contar en silencio la historia de la tragedia. Reprimiendo las náuseas, Shane revisó el interior del carruaje. La mercancía seguía allí. Esto no fue un robo. Eso dejaba solo una respuesta. Demonios. Frieren activó detección de maná y percibió cuidadosamente el entorno antes de negar con la cabeza hacia Shane. Ambos continuaron adentrándose en el bosque, siguiendo las trazas mágicas. No pasó mucho tiempo antes de encontrar otro carruaje. Este era completamente diferente de los dos anteriores. Había sido destrozado y el suelo estaba lleno de signos de destrucción mágica. Frieren se detuvo inmediatamente. Su círculo mágico giró en una dirección sin dudarlo, un hechizo salió disparado al instante, atravesando árboles y arbustos y alcanzando su objetivo con precisión. Un cráneo de lobo mágico fue perforado y murió silenciosamente. Luego, 3 lobos mágicos más emergieron de la maleza, formando una formación triangular y rodeando a los dos. Shane y Frieren estaban espalda con espalda, observando su entorno con cautela. Yo me pongo delante. ¿Me apoyas? Mientras hablaba, Shane desenvainó la espada larga en su cintura y se lanzó hacia adelante, activando reflejo numérico al mismo tiempo. Había querido probar ese atributo durante mucho tiempo. Ahora por fin tenía la oportunidad. En un instante, una sensación de cosquilleo le recorrió la columna. Podía sentir claramente cómo su cuerpo estaba sufriendo una extraña transformación. Su físico antes normal se hinchó de músculo, su fuerza aumentó, sus movimientos se volvieron increíblemente ágiles e incluso sus sentidos se agudizaron. Podía oír claramente la respiración de los lobos e incluso oler el hedor de demonios que llegaban a kilómetros de distancia, y así que este era el poder del espejado numérico. Comparar sus estadísticas físicas con las de los lobos mágicos era increíblemente efectivo. Shane sintió una oleada de emoción. Este tipo de impulso tipo trampa sin ningún entrenamiento se sentía increíble. El lobo mágico se lanzó sobre él, con las mandíbulas abiertas, sus garras de acero cortando el aire hacia su rostro. Gracias a la agilidad que le otorga el reflejo numérico, Shane esquivó fácilmente y alzó su espada bien alto. Crackle, un relámpago plateado y blanco estalló de la hoja, cargando la fuerza del trueno mientras cortaba hacia la cabeza del lobo. Como un dios descendiendo al mundo. Detrás de él, la expresión originalmente tensa de Frieren se fue relajando poco a poco. Parecía que no necesitaba apoyarle después de todo. En un instante, los 3 lobos mágicos fueron decapitados por Shane. Sus cuerpos se disolvieron en partículas mágicas, dispersándose lentamente. De pie en el centro, Shane enfundó su espada con facilidad, luciendo completamente sereno. Frieren se sorprendió en silencio. La tasa de crecimiento de Shane superó sus expectativas. Ya era capaz de luchar contra lobos mágicos por sí mismo. Ella dio un paso adelante, a punto de elogiarle, cuando de repente vio que su cuerpo parecía desinflarse por un breve instante. ¿Era solo su imaginación? Jaja, Shane soltó un suspiro. La pérdida repentina de ese estado acelerado resultaba extrañamente incómoda, como un vacío extraño tras una intensa explosión de energía. Recordando la dirección en la que había sentido el hedor demoníaco, frunció el ceño poco a poco. Frieren, parece que también hay demonios dirigiéndose hacia esa mina abandonada. Reflexiones de los creadores Hardworker. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 3 comentario. Votar 2 restantes capítulo 42. Capítulo 42. El sangriento dios de la guerra, Rivale. Al enterarse de qué demonios se dirigían hacia la mina abandonada, la expresión de Frieren se volvió seria. Volvió a activar un amplio escaneo de detección de maná, pero seguía sin encontrar nada. Eso por sí solo ya daba pie a una sospecha muy inquietante. Los demonios eran inherentemente arrogantes. Nunca se molestaban en ocultar su fuerza, si acaso, la presumían, como pavos reales extendiendo la cola, ansiosos de que otros presenciaran la magnitud de su magia. Entonces, ¿por qué este demonio ocultaría deliberadamente su maná? ¿Y en un grado tan impecable? ¿Tenía que haber un propósito más profundo detrás y puedes determinar su número? Preguntó Frieren. Shane negó con la cabeza. Cuando había usado reflejo numérico en el lobo mágico antes, solo podía confiar en su agudo sentido del olfato para detectar el característico hedor de los demonios. En cuanto a cuántos eran, solo el olor no podía distinguirlo. El hecho de que estén aquí hace difícil no sospechar que también están buscando las ruinas de la civilización de acero enana.
Milímetros, muy probable, coincidió Frieren. No perdieron más tiempo y se apresuraron inmediatamente hacia el emplazamiento minero oriental. No importaba quién fuera el enemigo, no podían permitir que las ruinas enanas cayeran en manos de demonios. Por el camino, seguían viendo manchas de sangre dispersas por el bosque. Ni siquiera necesitaban magia de rastreo para seguir el rastro. Una imagen desagradable seguía apareciendo en la mente de Shane. Un demonio caminando, alimentándose casualmente mientras pasaba. La idea le provocaba náuseas. Frieren notó su expresión pálida. Era la primera vez que se enfrentaba a la realidad de demonios devorando humanos. Era natural que se sintiera alterado. El hecho de que no hubiera vomitado ya significaba que su fortaleza mental superaba a la de la mayoría de los aventureros. Esto no era algo que nadie pudiera arreglar por él, tenía que superarse con pura fuerza de voluntad. La dirección en la que se dirigían los demonios coincidía exactamente con la ruta que habían descifrado del texto codificado. Cuanto más profundizaban, más inquietos se sentían. No pasó mucho tiempo antes de que el paisaje a su alrededor comenzara a cambiar. La vegetación exuberante se desvaneció, reemplazada por rocas negras, y el suelo se volvió cada vez más escarpado. Llegaron a una colina cubierta completamente de piedra oscura. No era especialmente alto, pero su superficie estaba expuesta con mineral desgastado. A su alrededor había restos de estructuras de madera abandonadas y escombros desechados. Toda la colina estaba inquietantemente silenciosa, ni siquiera se movía el viento. Frieren activó detección de maná una vez más. Todavía nada. Shane sintió una oleada de ansiedad. ¿Ya habían entrado en las ruinas? Rodearon la colina, escalando paso a paso, examinando cuidadosamente cada roca y grieta, buscando una entrada o cualquier rastro de las ruinas. Pero tras una búsqueda minuciosa, no encontraron nada. Ninguna entrada a la cueva, ninguna puerta de piedra, ni siquiera un pozo minero abandonado. No parecía más que un simple sitio minero al aire libre. El ceño de Shane se profundizó. Algo iba mal. Muy mal. El texto codificado no podía confundirse. Esto tenía que ser la montaña Blackrock. Pero, ¿dónde estaban las ruinas? ¿Quizá estén ocultos? En ruinas antiguas anteriores al Imperio Unificado, eso es bastante común. Magos poderosos a veces ocultaban ruinas enteras. Quienes lleguen después deben usar un método específico para revelarlos. Mientras Frieren explicaba, Shane cayó en sus pensamientos. Un método específico y de repente, una idea ridícula se le ocurrió. No me digas, ¿necesitas un guerrero enano para abrir la montaña? Justo en ese momento una ráfaga aullante de viento se abalanzó hacia él. Por el rabillo del ojo, Shane captó un fugaz destello de plata afilada. Pero fue demasiado rápido. Su cerebro no podía reaccionar en absoluto. El golpe brillante llevaba una intención escalofriante mientras se lanzaba directamente hacia su cabeza. Shane. Estruendo. Un impacto contundente resonó. Shane sentía que su cráneo estaba a punto de partirse. Retrocedió varios pasos tambaleándose, apenas logrando estabilizarse mientras el mareo lo abrumaba. Delante de él, apareció de repente una figura imponente. La figura era enorme y musculosa, con un par de cuernos afilados en la cabeza. Su cabello caía suelto y su rostro se torcía en una sonrisa emocionada. En su mano sostenía un hacha de batalla enana, el mismo arma que acababa de golpear a Shane. La última vez que alguien bloqueó mi ataque fue hace décadas. ¡Qué nostalgia! Reprimiendo el intenso dolor de cabeza, Shane miró fijamente a la figura arrogante y enloquecida frente a él. Un nombre fue surgiendo lentamente en su mente. Un nombre que le recorrió la espalda con un escalofrío. El sangriento dios de la guerra, Rivale. Un general demonio y el guerrero más fuerte entre los demonios. Una vez luchó contra Isen del grupo del héroe, cuya fuerza era casi igual. En la historia original, incluso había masacrado la aldea guerrera de Stark, dejando al joven Stark huérfano. ¿Por qué estaba alguien como él aquí? No había tiempo para pensar y cabeza de hierro, blanca barra común. Aumenta considerablemente la defensa física de la cabeza. Gracias a este atributo que había arrancado de un casco enano, había logrado sobrevivir a la emboscada de Rivale en un momento tan desesperado. Fuera por su gran suerte en acción o no, acababa de escapar por poco de la muerte. Frieren corrió al lado de Shane, con la guardia completamente levantada. Ni siquiera pudo reaccionar ante la emboscada de Rivale. Desde sentir su presencia hasta presenciar el ataque de Shane, todo ocurrió en un instante. Todo su cuerpo se tensó. La presión opresiva de un guerrero de primer nivel la hacía muy consciente de la amenaza para su vida.
No podía permitirse esperar pasivamente. Shane, ten cuidado. Es fuerte. Al oír sus palabras, Rivale estalló en carcajadas, mostrando los dientes, claramente de buen humor. Soy el gran rival demoníaco, un guerrero. Por supuesto que soy fuerte. Según vuestros estándares humanos, supongo que me llamarían general. Pero me importan un comino esos títulos tan sin sentido. El nombre de un guerrero debe definirse por la victoria. Chaval, no estás mal. Dime tu nombre. Después de que mueras, lo recordaré bien. Shane no respondió. O mejor dicho, ni siquiera estaba escuchando. Su mente iba a 1000 por hora. Frieren era una maga. Mientras Rivale no se acercara, debería poder escapar. Su duplicación numérica seguía en enfriamiento. Maldita sea, no debería haberlo usado tan descuidadamente antes. Ironead seguía activo, pero aunque pudiera bloquear el hacha, probablemente moriría de dolor de todos modos. ¿Qué otros medios tenía para sobrevivir y qué debería hacer? Piensa. ¿Pelear? ¿O huir? Reflexiones de los creadores Hardworker. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com/Weblink Comentario 1 Comentario. Votar 2 restantes capítulo 43. Capítulo 43. El viejo y la niña un mes antes. Cerca de la ciudad de Gostan, en algún lugar de las montañas. Solitre estaba sentada en un tronco caído, balanceando distraídamente sus pequeñas piernas. Estaba esperando a alguien. No estaba esperando a un gran demonio. Tac. 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 No pasó mucho tiempo antes de que los pasos pesados resonaran por el bosque. La figura alta y fornida de Rivale emergió poco a poco. Al ver a Solitre sentado en el baúl, levantó alegremente la mano en señal de saludo. Hola, pequeño sol. Al oír su voz, Solitre sonrió ampliamente, con un tono ligero y juguetón. Ah, por fin has llegado. Grausam y yo hemos estado esperando bastante tiempo. En cuanto terminó de hablar, una figura gris apareció de repente entre las sombras de los arbustos cercanos. La figura llevaba una capucha y estaba completamente envuelta en una túnica, su aspecto completamente oculto. Rivale la miró una vez antes de encontrar casualmente una gran roca en la que sentarse. Soltando un suspiro relajado, habló con Solitre y la figura gris. A vosotros dos siempre os encanta mandar a este viejo. Entonces, ¿dónde necesitas que me lance y luche esta vez? A pesar de la queja, no había reticencia en su voz, si acaso, había emoción. Ante eso, Solitre miró a la figura gris. La figura no dijo nada, solo asintió levemente. Así que explicó en su nombre. Grausam dice que antes de que muriera el omnisciente Schlatz, previó varios futuros críticos. Una de ellas está ocurriendo ahora mismo. Schlatz creía que alguien obtendría algo extremadamente valioso aquí, algo que sumergiría a la raza demoníaca en una batalla difícil en el futuro. Quiere que los interceptemos. Al oír esto, el interés de Rivale se despertó. Sus labios se abrieron en una sonrisa, mostrando dientes afilados, y los lamió con creciente emoción. Así que eso significa que va a haber una pelea satisfactoria aquí. Eso es lo que me gusta oír. ¿Quién es? ¿Es Eisen el guerrero más fuerte? Llevaba mucho tiempo deseando enfrentarse a esa figura legendaria. En la niebla de sus recuerdos, incluso se preguntó si ya habían peleado antes. De lo contrario, porque el solo pensamiento de ese nombre le hacía hervir la sangre, llenándole de una emoción incontrolable. Había pasado demasiado tiempo desde que se había enfrentado a un oponente digno. Incluso la llamada aldea de los guerreros resultó ser nada más que una reputación vacía. Aquella batalla reciente, pensándolo bien, había sido bastante aburrido. Al ver la locura brillar en los ojos de Rivale, Solitre supo exactamente lo que pensaba ese sanguinario dios de la guerra. El futuro es incierto. No podemos determinar su verdadera identidad. Ah, ¿sí? Interesante, entonces, ¿cómo los interceptamos? Solitre saltó del tronco del árbol, entrelazándose las manos a la espalda mientras caminaba unos pasos despacio. En cuanto a eso, Grausam y yo ya hemos investigado. Aquí hay dos lugares de interés. Uno está dentro de la ciudad de Gostan, una mazmorra que aún no ha sido limpiada. El otro se encuentra en la parte oriental de las montañas Mek, posiblemente relacionado con los enanos. Creo que si algo valioso existe, lo más probable es que sea en uno de esos dos lugares. Mientras hablaba, echó un vistazo a la figura gris en las sombras. Permaneció en silencio, asintiendo en señal de acuerdo.
Así que todo lo que tenemos que hacer es llegar antes que esa persona misteriosa y coger el objeto valioso, ¿verdad? Al oír esto, la emoción en el rostro de Rivale se desvaneció un poco en decepción. Lo que anhelaba era la emoción de la batalla. Si esto solo era para recuperar algún objeto valioso, entonces era demasiado aburrido. Vale. A los jóvenes siempre os gustan estos planes complicados. Un viejo como yo es mucho más sencillo. Solo quiero una buena pelea satisfactoria. Con eso, se levantó y se adentró más en el bosque. Solitaire llamó detrás de él, recordándole que cada uno se encargaría de un lugar y luego se reagruparía allí. No respondió, solo levantó la mano y la agitó con naturalidad. Y después de que Rivale se fuera, Solitaire se acercó a la figura gris, inclinándose ligeramente hacia adelante con las manos detrás de la espalda, examinando cuidadosamente a la persona oculta en las sombras. Pero estaban envueltos demasiado fuerte, no podía ver nada en absoluto. Negó con la cabeza, impotente. Recuerdo claramente que nos conocimos no hace mucho, ¿por qué no recuerdo dónde? ¿Has cogido otro trozo de mi memoria otra vez? La figura gris permaneció en silencio. Solitaire sonrió, con un tono juguetón pero burlón. Cambiar de aspecto, de forma, desapareciendo de la vista humana una y otra vez. Siempre consigues escapar a salvo, sobreviviendo sin importar la situación. Entonces, esta vez, ¿en qué vas a convertirte? ¿De verdad necesitas ser tan misterioso? La figura gris ignoró sus bromas. En un instante, desapareció de donde estaba. Solitaire se encogió de hombros, entrelazó las manos detrás de la espalda y salió del bosque con ligereza. Llegó al borde de un acantilado, contemplando la magnífica ciudad de Ghost City abajo, con un plan travieso formándose en su mente. Un mes después. Actualidad. Montañas Easterneck, dentro del bosque. Rivale había elegido a un grupo de comerciantes como desayuno. 8 personas bien equilibradas tanto en tamaño como en complexión. Justo el tipo de comida que le gustaba. Realizó un ritual pre-comida muy minucioso, saboreando cada momento. En cuanto a limpiar después, esa era la parte que más odiaba. Así que abandonó tranquilamente los molestos carros y empezó a trabajar por el día siguiendo el mapa que Solitaire le había dado. Siguió buscando las llamadas ruinas. Algo relacionado con los enanos, ¿eh? Al menos añadía un poco de interés a una tarea que por lo demás sería aburrida. Aunque no hubiera una pelea propiamente dicha, presenciar la civilización del acero que una vez dominó el mundo humano haría que el viaje valiera la pena. Mientras caminaba, de repente percibió una oleada de detección de maná a su espalda. ¡Oh! Un mago poderoso había aparecido cerca. Su muñeca giró ligeramente mientras una sonrisa silenciosa se extendía por su rostro. Esto se estaba poniendo interesante. Y también hay un guerrero, bastante débil. No, espera, ¿por qué solo se hicieron más fuertes? Ahora más débil otra vez, y qué divertido. Con ese pensamiento, miró atrás y confirmó que iban directamente hacia él. Inmediatamente saltó tras una formación rocosa lejana, ocultando por completo su presencia. No tenía intención de ahuyentar a un oponente tan raro. Iba a divertirse con ellos. Y reflexiones de los creadores. Hardworker, ¿quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 1 comentario. Votar 2 restantes capítulo 44. Fa capítulo 44. Atributo gris. Shane miró los ojos enloquecidos de Rivale, su mente nunca más clara que en ese momento. Piensa rápido. ¿Hay alguna otra forma de salvar nuestras vidas? ¿Cómo podemos sobrevivir? Delante de él, la mirada de Rivale recorrió la espada larga en la mano de Shane antes de posarse en Frieren, con un destello de emoción en sus ojos. Venirse. Vamos a tener una pelea de verdad. En cuanto habló, su cuerpo se movió. El hacha de batalla en su mano, impulsada puramente por la fuerza bruta, desgarraba el aire con un vendaval feroz al caer. En ese mismo instante, algo en la mente de Shane pareció hacer clic. Reaccionó al instante, agarrando a Frieren y activando Sprint, azul/raro, retirándose a gran velocidad mientras se acercaba a su cintura y Frieren, átale. Al menos un segundo. Su coordinación ya era impecable. Antes de que sus palabras cayeran del todo, Frieren actuó. La magia de atadura se lanzó al instante. Cadenas doradas salieron disparadas y se enroscaron alrededor del brazo de Rivale. Tintineó golpe fuerte. Las cadenas se contrajeron al instante, ralentizando su movimiento por una fracción. Ante la interferencia de Frieren, la sonrisa de Rivale no se desvaneció. Avanzó a través de la sujeción sin dudar.
La fuerza abrumadora rompe todas las técnicas. Tenía esa confianza. Al mismo tiempo que Frieren se movía, Shane sacó un pequeño frijol de su cintura. Su energía mental estaba concentrada al máximo cuando una línea de texto gris tenue asomó sobre el grano. Osteoporosis, gris barra inferior. Resistencia ósea muy reducida, fragilidad aumentada, muy propensa a fracturas. Era el raro atributo gris que había mantenido deliberadamente. Extracto. Un destello gris apagado apareció ante él, y luego se lanzó instantáneamente hacia Rivale, que se lanzaba. Reforjado de atributos. La estela gris pasó fugazmente al instante. Ya ralentizado por la magia de atadura de Frieren, Rivale no notó el insignificante destello que se fundía en su cuerpo. Que te sientas honrado. El que te mata, es el guerrero más fuerte de la raza demoníaca. El brillo plateado del hacha de batalla aplastaba con una fuerza aterradora. Shane apretó los dientes y levantó la espada para enfrentarse a él. Vórtice de la hoja era la primera vez que usaba este atributo. En un instante, hojas fantasmales se materializaron a su alrededor, girando y cortando el aire al chocar con el hacha de Rivale. Clan 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 clan, imagen residual tras hoja fue destrozada por el hacha. El asalto de Rivale no frenó. Wash. La magia defensiva de Frieren se alzó ante ellos. Pero aunque la magia defensiva tenía una resistencia perfecta contra la magia, su capacidad para bloquear ataques físicos estaba lejos de ser absoluta. Auge, el hacha golpeó la barrera con un impacto que le hizo apretar los dientes. Frieren salió volando hacia atrás al instante. Shane reaccionó rápido, sujetándola mientras ambos retrocedían tambaleándose. Acabando de lanzar el hechizo para bloquear el ataque, Frieren sufrió una fuerte reacción en contra. Sus manos temblaban violentamente, ni siquiera podía levantar su bastón. Este era el terror de un guerrero. Incluso con magia defensiva, un mago frágil nunca podría enfrentarse de frente. Un cuerpo poderoso era la forma más pura de estadísticas abrumadoras. Rivale sonrió con arrogancia, arrastrando su hacha paso a paso. Ah, ¿sí? ¿Sigues aguantando, No está mal. Bastante interesante. De todas las personas que he comido, tú es la que más cuesta. Sé orgulloso. Te convertiré en mi alimento, te convertirás en parte del guerrero más fuerte de mundo. Echó el cuerpo hacia atrás, riendo mientras se preparaba para lanzar un segundo ataque. Entonces ocurrió algo inesperado. Grieta. Un sonido tenue, casi imperceptible, resonó desde dentro del cuerpo de Rivale. Brazos, columna, caderas, tobillos y cada hueso de su cuerpo parecía gritar de dolor a la vez. Levantó la cabeza sorprendido, mirando a Shane y Frieren con incredulidad. Esa sola mirada fue suficiente. Shane lo sabía. El plan había funcionado. Un alivio le inundó el pecho. Apretó su espada y dio un paso adelante con calma. A partir de este momento, ataque y defensa, cambio. Rivale se enfureció al instante por el tono y la actitud de Shane. Maldito. ¿Crees que trucos así pueden derrotarme? Solo magia barata y astuta. Antes de que su rugido terminara, su hacha volvió a caer. Pero mientras forzaba su fuerza, grieta crack crack, más fracturas resonaron dentro de su cuerpo. Sus movimientos se congelaron. Incluso el brazo que levantaba el hacha temblaba incontrolablemente, como un anciano frágil obligándose a blandir. Temblando. Inestable. Los efectos de osteoporosis, gris barra inferior, estaban destrozando su cuerpo. El esqueleto del que antes se sentía orgulloso, duro como el acero, y la fuerza violenta de sus músculos se estaban desmoronando ante el ojo desnudo. Aún así, Shane no enfrentó el ataque de frente. El resultado aún no era seguro. Se mantuvo cauteloso. Activando sprint, azul barra raro, se movió alrededor de Rivale, cambiando de posición constantemente, sin permitirle acortar la distancia. Mientras tanto, Rivale hacía tiempo que había perdido su velocidad original. Incluso sin la magia de atadura de Frieren, ni siquiera podía tocar el borde de la ropa de Shane. Mocoso, vas a correr solo. Grieta cuando otro golpe falló, una fractura aguda y chirriante resonó. El brazo derecho de Rivale se rompió violentamente, doblándose en un ángulo aterrador. Estruendo. El hacha cayó al suelo. Miró su brazo roto con incredulidad. La rabia tiñó instantáneamente sus ojos de carmesí. No podía aceptar que le hubiera superado un mocoso inexperto. En su furia, Rivale levantó el puño izquierdo, reuniendo fuerzas, y lanzó un puñetazo hacia Shane. Shane alzó su espada para bloquear. Explosión. Puño contra espada. La espada de Shane se rompió al instante, la punta rota girando en el aire.
Al mismo tiempo, un aterrador tono morado se deslizó instantáneamente por el puño de Rivale, subiendo rápidamente por su brazo hasta cubrirlo por completo. Esto es, el atributo veneno sospechoso se había activado. Suerte. Era rigidez muscular. Al mismo tiempo, el efecto de parálisis de electrocución, azul barra rara, se acumulaba encima. El atributo tormento se activaba inmediatamente, causando daño continuo reduciendo un 1% de la vida actual del objetivo cada segundo. Lo más absurdo era que bajo este daño continuo, tanto veneno sospechoso como electrocución seguían activándose una y otra vez. Desde la perspectiva del sistema, la pérdida continua de HP contaba como golpes repetidos. En ese momento, Rivale había perdido por completo cualquier capacidad para matar a Shane y Frieren. Se desplomó en el suelo, luchando a regañadientes. Ni él lo sabía si intentaba escapar o seguir luchando. Shane y Frieren dieron un paso adelante. Se miraron y, sin dudarlo, ambos levantaron sus armas. Golpe final. Reflexiones de los creadores. Hardworker, ¿quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com Weblink comentario 3 comentario. Votar 2 restantes capítulo 45. Capítulo 45. Salón de celebración. Shane y Frieren finalmente pusieron fin al sangriento dios de la guerra, Rivale. Este demonio sediento de sangre que había masacrado innumerables vidas había recibido, por fin, el castigo que merecía. Sin querer aceptar su destino, extendió la mano para intentar agarrar el hacha de batalla caída en el suelo, pero su brazo se disolvió rápidamente en partículas de magia y desapareció. Cada lucha resultó inútil. Al final, desapareció por completo, lleno de un resentimiento sin límites. Shane soltó un largo suspiro de alivio. Tambaleándose unos pasos, se desplomó en el suelo, jadeando con fuerza. Ni siquiera tuvo tiempo de lamentar la espada larga rota en su mano, simplemente estaba agradecido de haber sobrevivido otro día. En ese momento toda la montaña Blackrock comenzó a temblar. Un estruendoso estruendo surgió bajo sus pies. Entonces, la tierra se partió. La roca bajo ellos tembló violentamente cuando un enorme abismo atravesó el suelo, apareciendo de la nada. Incontables piedras cayeron de los acantilados fracturados. El estruendo era abrumador. Blackrock Mountain se dividió en dos. Una niebla oscura se filtraba por la fisura, trayendo el aroma húmedo y oxidado único de las profundidades. Al cabo de un rato, los temblores fueron disminuyendo poco a poco. Lo que vieron a continuación hizo que los alumnos de Shane se contrajeran. En el fondo del abismo se alzaba una enorme entrada arqueada. Sobre el arco, estaba inscrita una línea de texto retorcido, la misma caligrafía que la de los diversiones de primavera enana. Shane lo reconoció de inmediato. Forja de hierro. Esta era la capital real perdida mencionada en el código enano, las ruinas de la civilización más gloriosa de los enanos. Shane y Frieren intercambiaron una mirada, ambos sintiendo emociones complicadas. La grieta que abría la entrada se extendía desde el mismo lugar donde Rivale había muerto. En otras palabras, la clave para desbloquear esta ruina, ¿fue la muerte de un demonio? Los enanos eran realmente bastante vengativos. Frieren canalizó maná en la gema sobre su bastón, proyectando una luz suave que iluminaba el camino de abajo. Uno tras otro, entraron en la misteriosa ciudad subterránea. En cuanto pasaron por el arco, aparecieron dos filas de estatuas enanas de piedra rotas a ambos lados de la entrada. Las estatuas se alzaban sobre altos pilares, vestidas con armadura y sosteniendo hachas de batalla. Aunque cubiertas de grietas y desgastadas por el tiempo, su antigua majestuosidad seguía siendo evidente. De las hachas colgaban extraños cristales suspendidos por cadenas. Con el paso del tiempo, los cristales habían perdido su poder mágico y ahora yacían opacos e inertes. Shane y Frieren caminaban entre las estatuas imponentes. No podían evitar sentirse pequeños. No importa qué tipo de novelas o historias veas, las ruinas enanas siempre son enormes, profundas e impresionantes, no pudo evitar comentar Shane. Frieren no terminó de entenderlo y le lanzó una mirada desconcertada. Los enanos adoran la fuerza. Su estilo arquitectónico es tosco por diseño. Pretende mostrar su respeto por el poder puro. Shane sonrió pero no respondió. No era eso realmente lo que quería decir. Solo quería quejarse de que todos los enanos parecían obsesionados con hacer que todo fuera grande. Tras atravesar un largo pasillo, llegaron a una escalera de cientos de escalones de altura. En la cima se alzaba una enorme puerta grabada con una copa. Salón de celebración. El salón era tan vasto que sus límites no se podían ver. El techo se elevaba alto y las paredes a ambos lados estaban cubiertas de enormes murales.
Aunque sus colores se habían desvanecido con el tiempo, las escenas seguían siendo claramente visibles. Algunas mostraban enanos forjando armas divinas junto a hornos encendidos. Otros mostraban enormes máquinas de acero. Y muchos enanos retratados se reunieron juntos, alzando sus copas en celebración. Los murales se integraban sin interrupciones, vívidos y animados. Shane casi podía imaginar lo animado que debía de haber sido este pasillo en su día. En el centro del salón se alzaba una estructura mecánica rota. Medía varios metros de alto, estaba hecha de acero grueso. Lo que antes era una superficie metálica lisa ahora estaba cubierta de musgo y óxido. Shane no tenía ni idea de para qué se usaba, pero teniendo en cuenta que estaba en el salón de celebración, probablemente era para servicio, o para bailar. Dio un paso adelante y tocó suavemente la construcción. Una sensación fría y metálica se extendió por su mano, acompañada de polvo fino cayendo, un recordatorio inmediato del paso del tiempo. Mientras tanto, Frieren se detuvo frente a un mural, con la mirada fija en un enorme diseño mecánico representado en él. Un atisbo de curiosidad cruzó sus ojos. Esta máquina me resulta familiar y... Shane se acercó y miró más de cerca. Se frotó los ojos, incrédulo. El mural representaba lo que parecía una versión mecánica de una diosa, algo inquietantemente similar a una figura divina revestida de acero. Hace miles de años, la tecnología enana ya había avanzado tanto. ¿Magia más tecnología? No es de extrañar que el rey demonio hubiera masacrado a los enanos. Si no se hubiera controlado, la humanidad podría haberlo abrumado todo con una marea de acero. ¿Qué lugar habrían dejado los demonios siquiera? ¿Todavía familiar? ¿Dónde lo has visto antes? Frieren frunció el ceño, pensando intensamente. Se siente como el castillo del rey demonio. El momento en que dijo esas palabras, antes de que Shane pudiera responder, un ruido áspero de golpe resonó detrás de ellos. Frieren convocó inmediatamente a su bastón, alerta. Shane también alzó su espada rota a la defensiva. La estructura de acero que había estado en silencio en el centro del salón de repente cobró vida. Sus articulaciones crujían al moverse con rigidez, extendiendo un largo brazo en forma de cadena desde su lado derecho. Al mismo tiempo, una voz masculina magnética resonó desde su cabeza. Bienvenido, querido invitado. ¿Quieres jugar piedra, papel, tijeras? Después de decir eso, el constructo dejó de moverse, manteniendo una postura educada con un brazo extendido, esperando su respuesta. La situación repentina dejó a ambos atónitos. Tras confirmar que el constructo no mostraba signos de agresividad, se relajaron un poco. Una máquina de hace miles de años que aún funciona, la tecnología enana es realmente impresionante. Probablemente fue provocado por nuestras voces. Quizá los sabios enanos diseñaron una matriz mágica de detección de sonido para ello, especuló Frieren. Shane asintió. Tras mirar alrededor y confirmar que no había nada especialmente valioso, se prepararon para salir del salón de celebración y continuar. Estruendo. Las estatuas de piedra enanas que habían estado sobre los pilares se movieron de repente. Los hachas de batalla de ambos lados se balanceaban hacia abajo y se cruzaban, bloqueando la salida. Por suerte, Shane reaccionó rápido y retrocedió en el tiempo, de lo contrario, habría quedado aplastado. Detrás de ellos, la voz del constructo sonó de nuevo. Bienvenido, querido invitado. ¿Quieres jugar piedra, papel, tijeras? Maldita sea. Así que esto era una mazmorra de prueba. ¿No se despeja, no se va? Parece que tenemos que jugar con la construcción. Frieren sonrió, guardando su bastón y avanzando con confianza. Se remangó. Entonces déjame encargarme a mí. Soy un maestro en esto. La construcción parecía encantada y de inmediato soltó una risa alegre y magnética. Entonces Shane presenció una escena completamente absurda: una niña elfa y una construcción mecánica jugando piedra, papel o tijeras a velocidad de rayo, y 5 segundos después la chica elfa. 0 victorias, 20 derrotas. Construct. Parece que tendrás que quedarte y practicar un poco más. Reflexiones de los creadores Hardworker. ¿Quieres más capítulos? 50 más capítulos extra están disponibles en mi Patreon. Patreon.com/link comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 46. Capítulo 46. La elección de los enanos. Parece que tendrás que quedarte y seguir practicando. Después de decir eso, la estructura mecánica dejó de moverse. Frieren infló las mejillas en protesta. Eso no cuenta. Vamos otra vez. Shane ya no podía soportarlo más. ¿Cómo se pierde piedra, papel, tijera tan mal? Como era de esperar de alguien que podría ser asesinado solo por un mimic.
Apartaos. Deja que tu hermano mayor te enseñe cómo es realmente la gran suerte. 5 segundos después. Shane. 0 victorias, 20 derrotas. Eso no está bien. Esto está amañado. Con ambos intentos agotados, la construcción mecánica quedó en silencio. Las estatuas de piedra en la entrada se negaban a dejarles pasar. El ambiente se volvió dolorosamente incómodo. Frieren pensó un momento, luego sacó de nuevo su bastón, preparándose para abrirse paso a la fuerza. Shane miró hacia el pasillo delante, lleno de interminables estatuas de piedra, y se encogió instintivamente. Su fuerza mental estaba agotada, y había perdido su arma era, en todos los sentidos, extremadamente frágil. Forzando su paso. Mejor no. Dio 2 vueltas alrededor de la estructura piedra-papel-tijeras y notó un pequeño bulto en su espalda. No era muy notorio, del tamaño de un pulgar. Curioso, lo presionó. Ocurrió algo extraño. La construcción mecánica, que acababa de invitarles a jugar, volvió a hablar, esta vez invitándoles a jugar a las cartas. Lo pulsó de nuevo. La estructura mecánica comenzó a ofrecer peticiones de canciones. Volvió a presionar. El mecánico preguntó si querían subir a una habitación privada y disfrutar de algunos servicios exclusivos. Vaya, joder. Realmente es una estructura mecánica de tipo servicio. Shane eligió inmediatamente la opción de habitación privada. Así, bajo la guía de la construcción mecánica, ambos pasaron sanos y salvos por la entrada, giraron a la derecha, subieron las escaleras y se dirigieron hacia la llamada sala privada. La habitación privada no era nada pequeña. Toda la segunda planta estaba elegantemente dispuesta, pareciendo un salón público. Lo que sorprendió a Shane, sin embargo, fue un lado de la sala, donde incontables piezas de construcción mecánica rotas se amontonaban en un enorme montón, llegando hasta el techo. A juzgar por su aspecto, eran idénticos a la construcción mecánica que los guía actualmente. Por favor, selecciona a tu compañero exclusivo. Esperamos que encuentres la felicidad aquí. Shane y Frieren miraron el montón de escombros, luego la despistada construcción mecánica, y no pudieron evitar sentir un atisbo de simpatía. Parecía no tener idea de que el reino enano había caído hacía tiempo, que los suyos habían sido reducidos a chatarra, y aún así, seguía sirviendo fielmente a sus invitados. Al ver la sonrisa rígida de la construcción mecánica, Shane guardó silencio un momento. Vamos. Aquí no hay nada más que ver. Esta vez, las estatuas de piedra no les detuvieron. Pasaron por el largo pasillo y llegaron a una cámara de fija. La cámara estaba construida junto a un acantilado subterráneo, firmemente pegada a una empinada pared rocosa. A su lado había un abismo sin fondo, desde el que se oía el leve rugido del agua corriendo. Shane supuso que los enanos habían utilizado directamente el fuego geotérmico y el agua subterránea. Atrevido. Y muy ingenioso. La fragua, sellada durante miles de años, hacía tiempo que se oxidaba. Cadenas de distintas longitudes colgaban del techo, conectando calderos de todos los tamaños. Sobre la plataforma de forja yacía un hacha de batalla a medio terminar. Estaba claro que la guerra entre demonios y enanos había sido extremadamente repentina. Los dos subieron la empinada escalera de caracol. No pasó mucho tiempo antes de llegar al centro de la ciudad real subterránea. El Salón Dorado. Esta había sido en su día la residencia del líder enano. Las puertas herméticamente cerradas estaban grabadas con una calle enana compleja y retorcida. Shane los leyó con atención, era un poema. A través de las montañas frías y brumosas, han pasado 1000 años en estas profundas cavernas subterráneas, en épocas pasadas, los enanos cantaban poderosos hechizos, acompañado por la música resonante del martillo y el yunque, en las profundidades, criaturas oscuras yacen dormidas, viajeros que han llegado hasta aquí, prestad atención. Shane reflexionó sobre el significado. Hechizos poderosos, criaturas oscuras dormidas habían sellado algo a los enanos aquí. ¿O era simplemente una simple canción folk? Antes de que pudiera entenderlo, Frieren ya había empujado las puertas que llevaban mucho tiempo selladas. Un soplo seco y antiguo salió disparado. La escena ante ellos les dejó atónitos. El Salón Dorado estaba lleno de enanos de todo tipo. Se estaba llevando a cabo una reunión seria. Shane y Frieren se tensaron de inmediato, sujetando sus armas mientras escaneaban su entorno. Ya habían caído en una ilusión una vez. No volverían a cometer el mismo error. Pero, curiosamente, no aparecían enemigos. La gente en el comedor no parecía fijarse en ellos en absoluto. Shane miró a Frieren. En sus ojos, él leyó la misma sospecha.
Sin dudarlo, dio un paso adelante y se topó directamente con el enano más cercano. No pasó nada. Él pasó justo a través de él. El enano no mostró ninguna reacción, sosteniendo tranquilamente su hacha de batalla y continuando una conversación tranquila con otro. Shane no pudo evitar recordar el sueño que una vez tuvo en la mina. Sobre el sabio loco Shar. Esto se sentía similar. Habían entrado en otro sueño. ¿Pero por qué? ¿Por qué había un fragmento del pasado en este salón? Intentaron marcharse, pero el camino por el que venían había desaparecido. Sin otra opción, avanzaron lentamente más adentro del salón, zigzagueando entre los enanos y observando sus acciones, esperando encontrar alguna pista. Clan, 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 alguien chocó contra el metal. El salón quedó instantáneamente en silencio. Shane siguió el sonido hasta una plataforma elevada en lo profundo del pasillo. Una chica humana estaba allí, vestida con armadura de cuero, su postura firme y serena, su expresión solemne. Hizo un gesto para que guardara silencio. El rey Ailan tiene algo que decir. Tras hablar, se apartó. Detrás de ella, sobre un trono dorado, una figura anciana se alzó lentamente. Dio un paso adelante, mirando hacia abajo a los enanos abajo, barriendo la sala con la mirada antes de hablar con voz profunda. El rey demonio ha declarado la guerra. Muchas de nuestras tribus ya han sido masacradas. Hoy os he reunido a todos para escuchar vuestras opiniones. ¿Luchamos, o rendición? Su pregunta resonó con calma. Los enanos abajo se miraron entre sí. Algunos estaban absortos en sus pensamientos, otros furiosos, otros perdidos e inseguros. De repente, un joven guerrero dio un paso adelante entre la multitud. Llevaba un casco y armadura de acero, con una corta barba dorada y una expresión resuelta. Frente al rey y a todos los presentes, habló con firmeza. Suplicar la misericordia del enemigo es el acto más tonto. Esas palabras encendieron al instante a la multitud. Los enanos estallaron en rugidos unificados, rugidos llenos de odio por la matanza de sus semejantes, con una intención asesina interminable hacia los demonios. Todo el salón se llenó de un espíritu de batalla abrumador. Shane miró a la joven figura y dejó escapar un sonido suave y sorprendido. A su lado, Frieren estaba igual de atónita. Porque ambos se dieron cuenta esa figura se parecía demasiado a Eisen, pero eso era imposible y... Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.